de mujeres piden al presidente Lenín Moreno ampliar causales del aborto. Esto a propósito de que el primer mandatario ha anunciado enviará a la Asamblea el veto al COIP, Código Orgánico Integral Penal. Para abordar esta temática y otras, nos acompaña Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Monseñor, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. No quiero iniciar esta entrevista sin públicamente, a nombre de los ecuatorianos en general, felicitarlo por ese extraordinario aporte que en representación de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana tuvo usted a través de una brillante, humilde, sencilla, pero firme y determinada participación en lo que fue el diálogo por la paz, que ha permitido al país recuperar la calma y la tranquilidad. Y quiero iniciar la entrevista preguntándole qué lecciones nos dejan estos amargos episodios que cobraron incluso vidas inocentes. Bueno, primero quiero agradecer por sus palabras de generosidad, de bondad con las que se me ha dirigido. Yo creo que la gran lección para nosotros es que la paz es uno de los valores preciosos que debemos amarlo, debemos cuidarlo, debemos defenderlo por todos los medios. Y lo segundo, la lección es que el diálogo es el camino apropiado para resolver las grandes tensiones y conflictos entre los seres humanos. Y de una vez por todas, ojalá ya dejemos esa tendencia a utilizar la violencia verbal, física, militar, creyendo que por ahí vamos a conseguir lo que nosotros anhelamos. Hemos sido testigos. Y no solo testigos, víctimas de todas las consecuencias de la violencia. Hay muchas vidas perdidas, muchos heridos, muchos bienes destruidos, bienes públicos y privados. Entonces yo creo que esa es la gran lección, pero lógicamente hay que aprender a dialogar. Tenemos que formarnos, capacitarnos, apostar por esa cultura de la paz a través del diálogo. Y aquí yo creo que todos tenemos un papel importantísimo, comenzando por la familia, que es ahí donde tenemos que aprender a dialogar. Y todo lo que significa dialogar, escucharnos, comprender al otro y juntos buscar soluciones. También implica de poner actitudes y posturas, Monseñor. Le pregunto esto porque no como comunicadora, sino como una ecuatoriana más. Esa noche, mientras transmitíamos en vivo el diálogo por la paz y lo veíamos a usted también sentado allí, al presidente, a los representantes de la dirigencia indígena, de las Naciones Unidas, y pensaba cuánto más tendrá que pasar, porque al comienzo parecía que las cosas se ponían tensas y que no había en ese momento la intención de ceder, y decía yo, alguien tiene que ceder. ¿Cómo fueron esos momentos, Monseñor? Bueno, la primera cosa que nosotros propusimos, porque es el papel del facilitador o del mediador, ¿cómo no?, es que las partes vayan allá, primero a hablar con transparencia, con honestidad, a decir las cosas tal como son, sin agendas ocultas. Y lo segundo, de una manera abierta, dispuestos a abandonar esas posiciones, como se acaba de decir, a veces cerradas, extremas, y entrar a ese terreno de la negociación, donde algo hay que ceder, algo hay que aceptar, pero siempre en función de un bien superior, en este caso del país, de la nación, que estaba a la expectativa, que estaba esperando que las partes se pusieran de acuerdo en lo fundamental, en lo más importante. Diálogo que al final dio sus frutos, Monseñor. Sí, al final, luego de la pausa, o durante la pausa, mejor que fue dicho, eterna, déjeme decirle. Si alguien me decía que ya sabe qué es la eternidad, bueno, sí, pues yo pienso que fueron momentos muy significativos, importantísimos, porque fue ahí cuando ya las partes bajaron ese nivel de tensión, de beligerancia, y decíamos, bueno, yo creo que también fue positivo el que ese diálogo se haya hecho ante la opinión pública. Entonces, eso fue también, no digo una presión, pero sí decía una gran responsabilidad. Es necesario llegar a acuerdos. Y creo que fue un camino que se tomó y que al final, pues, ya sabemos el resultado. Y ahora que hemos alcanzado esa paz, ¿cuán importante será ahora el contenido o el alcance de ese veto presidencial que va a ser remitido por el primer mandatario a la Asamblea, a propósito de que hay colectivos de mujeres que están pidiendo que, por favor, el presidente, a través del veto, amplíe las causales para el aborto, ya no solamente por violación, por inseminación no consentida, por estupro, en fin, por tantas otras razones que ellas aducen,
podrían en un momento determinado llevar a las mujeres a tomar una decisión de esa naturaleza, abortar? ¿Cuáles serían las consecuencias, monseñor? Bueno, yo digo, primero es un tema muy complejo, muy delicado, que ha sido ya discutido, ha sido debatido y ha sido presentado en la Asamblea. Y la Asamblea no aprobó ese tema. Entonces, lógicamente, querer imponer por otros medios, yo veo que es muy peligroso. Más aún en este contexto. Decimos, ¿no? ¿Por qué abrir nuevos focos de descontento? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ya como conferencia episcopal es apelar a la sensibilidad social del presidente. Usted tuvo la oportunidad de conversar con el presidente Lenín Moreno de este tema, de que si se enviase ese veto al COIP, que diera luz verde o paso a la ampliación de las causales para el aborto, traería, desde su respetable punto de vista, consecuencias negativas para el país. Bueno, personalmente no he tenido la oportunidad de... No lo tocó directamente. Pero sí, como consejo permanente de la conferencia, enviamos una carta abierta en la que decimos justamente que nosotros apelamos a la sensibilidad social que escucha a la inmensa mayoría de ecuatorianos, que no está de acuerdo con el aborto. Lógicamente que es un tema delicado, insisto. Y finalmente lo que nosotros apelamos también a su decisión de respetar los procesos constitucionales y legales. Y la democracia es así. Se pierde, se gana. Y bueno, y esos temas hay que seguirlo discutiendo, hay que seguirlo conversando. Que parta del hecho de que la Asamblea no dio luz verde a la despenalización del aborto, dice usted. Exactamente, pero esto no quiere decir que el tema está cerrado. Hay que seguir trabajando. Ok, y si está cerrado, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir dialogando, ¿cuál es la propuesta de la Iglesia? ¿Cuál es la propuesta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de los grupos Provida para poder coadyuvar, a brindar el soporte y la ayuda que las mujeres, niñas o adolescentes violadas necesitan? ¿De qué manera? Bueno, nosotros hemos hablado de proyectos integrales donde se tenga presente tanto a la víctima, en ese caso a la mujer, si se trata de un embarazo por violación, como también al niño. Pero lógicamente son programas que exigen un compromiso mucho más amplio. Por ejemplo, un programa donde esté la parte médica, la parte psicológica, la parte social, la parte cultural, que haya un acompañamiento. Luego analizar seriamente, saber que una injusticia no se soluciona con otra injusticia. O con otra peor. Otra peor. Entonces yo creo que son temas que nosotros estamos dispuestos a dialogar y ver en su conjunto toda la problemática, para no centrarnos únicamente en la pena, en la cárcel, y no más que eso, sino hay que ir a las causas. ¿Por qué las chicas llegan a un embarazo no deseado, no planificado? ¿Por qué? ¿Dónde están las causas? Luego también que las chicas sepan cuáles son las consecuencias de eso. ¿Y cuáles son las alternativas para no tener que llegar a asesinar a ese ser que llevan en su vientre, monseñor? Bueno, nosotros proponemos primero la prevención, que es fundamental. Bien. Que no se llegue a esa situación. ¿Y prevención mediante qué métodos o a través de qué tipo de programas? Bueno, nosotros cuando hablamos de prevención hablamos de la formación. Bien. La formación en valores, la formación en el campo biológico, psicológico, el tema de la formación. Pero más allá de la formación hay que pensar también en las condiciones en las que se da eso. La familia. Ahí entramos en temas de carácter laboral, una serie de circunstancias que tenemos que pensar en el tema de las causas. Luego, ¿cómo acompañar? ¿Qué hacer? Ofrecer alternativas. Y entiendo que la Iglesia lo está haciendo. Quiero finalizar la entrevista, monseñor, no sin antes pedirle tal vez, y a propósito de este tema, que es un tema candente y que es un tema que preocupa mucho al país, ¿cuál sería su mensaje al presidente de la República, Lenín Moreno, y a la sociedad en su conjunto? No solamente por este tema, ya veíamos, por ejemplo, que el FUT está anunciando también una movilización en contra del contenido de las reformas laborales. ¿Qué decirle al país para poder abordar estos temas con responsabilidad y sin llegar a la violencia ni atentar contra nada ni nadie? Yo creo que es necesario dar un paso. No permanecer como espectadores, como personas ajenas al problema o como simples víctimas de esta ola de violencia que se ha dado. Es hora de pasar ya a ser actores, a tratar de ofrecer alternativas, propuestas, porque la paz nos compete a todos. El diálogo es para todos. Entonces, en todos los niveles, comenzando por la familia y luego a nivel institucional, las escuelas, los colegios, las iglesias, organizaciones sociales, organizaciones políticas. Yo creo que si apostamos por la cultura de la paz, por el camino del diálogo, todos vamos a ganar.
Gracias, monseñor, por su presencia y por ese mensaje conciliador para el país que tanto lo necesita. Buenos días. Gracias a usted. Amigos televidentes, ha sido la intervención de monseñor Luis Cabrera, arzobispo de la ciudad de Guayaquil, en representación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien al término de su intervención nos deja un mensaje alentador, un llamado al diálogo de manera responsable a todos los colectivos ciudadanos, políticos, sociales, porque es la única forma, y coincido plenamente con él y seguramente ustedes, aquel diálogo responsable el que nos va a llevar a tomar decisiones que no afecten a determinados grupos ecuatorianos, sino que impliquen una conciliación nacional, la anhelada paz. Momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.